alabada. ¿Qué va a pasar con esa mujer? Esa será alabada. A ver, solamente las mujeres lean ese versículo. A ver, hermanas, 1, 2, 3. Esa será alabada. Muy bien, ahora, Jueces capítulo 4. Vamos a ver, en mi opinión, a la mujer, es una heroína que aparece en el Antiguo Testamento, que resalta mucho por su temor a Dios. ¿Ya? Jueces capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 11. Jueces capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11, por favor. Vamos a ver Débora, la vida de esta mujer que temía a Dios. Y vamos a ver por qué temía a Dios. ¿Listo? Jueces capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Hermanos, muy bien. Me siguen con la mirada, yo lo voy a leer en alta voz. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hazoret Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad, esa palabra es importante, con crueldad, a los hijos de Israel. ¿Cuántos años fueron oprimidos? 20 largos años, ¿no? Miren el versículo 4. Miren, ya acá aparece algo anormal, pero aparece en la Biblia. Miren el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. ¿Quién era ella? Profetisa, mujer de Lapidot. Lapidot era el nombre de su esposo. Miren el versículo 5. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. El versículo 6 dice, y ella envió llamar a Barak, hijo de Ahinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros, su ejército, y lo entregaré en tus manos? Miren el versículo 8, y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Versículo 9, y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres de a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, que había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Sedes. Vamos a orar, hermanos, oremos para que Dios pueda ayudarnos a entender su palabra. Señor, gracias por los personajes que has dejado. No son ficticios, no son abstractos, no es una ficción, Señor, ver estos hombres y mujeres que dejaste registrado en tu palabra. Fueron personas comunes, fueron históricos, fueron reales, pero por sobre todo porque tú estabas con ellos. Y Dios, creo, Señor, en lo personal que el principio, Señor, del temor es manifestar tu presencia en donde vayamos. Y gracias, Señor, por la vida de esta mujer que manifestó el grato olor de tu presencia, más allá de los tiempos que le tocó vivir, tiempos críticos, tiempos donde probablemente, Señor, era difícil ser alguien devoto a ti por la fe. Era difícil quizás levantarse, Señor, en tiempos como estos, donde había tanta apostasía, tanta infidelidad hacia tu nombre, tanta mezcla de religiones. Señor, pero nuestro mundo hoy es muy parecido a lo que esta mujer enfrentó. Por eso, a través de la vida de esta mujer, enséñanos hoy y habla a nuestro corazón.
Que cada hermana en esta iglesia, Señor, pueda temer de verdad tu nombre. Que las chicas, las adolescentes, las niñas empiecen a temerte, Señor, a temblar ante tu presencia. Que cada hermana casada pueda vivir bajo la sombra de tu temor. Y, Señor, sin duda alguna cosecharemos hogares donde habrán hijos, Señor, bienaventurados. Señor, es nuestro deseo ver hombres y mujeres que te teman. Y queremos ser, Señor, ejemplo de esto también nosotros. Guárdanos del mal, Señor, y ayúdanos a imitar también la fe de esta mujer que has dejado en tu palabra. En esta noche háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver la vida de esta mujer llamada Débora. Como dice Proverbios, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Temor de Dios para hacer lo correcto en tiempos incorrectos. Cuando Salomón escribe Proverbios, él usa mucho paralelo en la Biblia. Por ejemplo, habla del hombre sabio, habla del hombre rencilloso, pero también habla mucho de la mujer en el libro de Proverbios. Por ejemplo, habla de la mujer iracunda. Proverbios, Salomón, al escribir su carta, por ejemplo, habla mucho de la mujer sabia, muchísimo habla de la mujer sabia. También habla de la mujer insensata, habla de la mujer ramera, por ejemplo, el libro de Proverbios. Pero también habla de la mujer que teme a Jehová. Y por sobre todas las cosas la resalta porque es una mujer que es alabada no por hombres, hermanos, sino por el mismo Dios. Dice, la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Parece ser que Salomón va concluyendo su carta a Proverbios y resalta a la mujer, porque básicamente Proverbios 31 parece ser que es un capítulo femenino, como el que vamos a estudiar en esta noche, que es Jueces capítulo 4. Y creo yo que no podríamos pasar por alto el principio de temer a Jehová, excluyendo a la mujer que teme a Jehová, porque justamente le da ese adjetivo, la mujer que teme a Jehová. Ahora, Débora es la única mujer a quien se le incluye como juez en este libro. Tengo que aclarar eso. Otra cosa es que el libro de los jueces trata de personas que se pusieron de pie, para que lo entiendas, cuando nadie quería hacerlo, cuando el mundo se iba atrás, lo que era en contra de lo establecido por Dios. Dios levantó mujeres, hombres de esta manera, y una de esas mujeres que resalta acá es justamente Débora. Y justamente va a resaltar por su temor y su relación con Dios. Muchos líderes que se ven en el libro de Jueces fueron líderes militares, para que lo entendamos. Dios levantó, en base a la aflicción de su pueblo, libertadores, para que los sacaran de la opresión. Pero por eso me gustaría comenzar hablando de esta mujer, sin antes repasar el significado de temor a Dios. La palabra es la misma que estudiamos hace 2 semanas, yaré. ¿Se acuerdan que estudiamos hace 2 semanas este término que aparece más que cualquier otro en la Biblia para hablar del temor de Dios? Esta palabra de Proverbios, cuando habla de la mujer que teme a Jehová, justamente es la misma palabra. ¿Qué significa respetar, temer, honrar, asustar, amedrentar, atemorizar de manera asombrosa y formidable? Creo yo que Débora era una mujer que temía a Dios, y vamos a ver algunas de sus características para explicar por qué creo yo que ella temía a Dios. Así que ese es el principio de temer a Dios. Pero vamos a ver un poquito el contexto de Israel. Ya tenemos que diferenciar. En la Biblia habían 2 Déboras, hermanos. ¿Ya? Una de ellas se escribe en Génesis 35. Miren conmigo lo que dice Génesis 35. Entonces murió ¿quién? Débora, ya ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, bajo una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. No debemos ya mezclar a estas 2 Déboras, fueron separadas. Ya una fue un personaje mucho más antiguo que la otra. Tenemos que hacer diferencia para explicar bien. La segunda Débora es esta que vamos a ver en Jueces capítulo 4, y resalta por su temor a Dios. Y hermanos, miren conmigo el capítulo 4, por ejemplo, el versículo 1, para que vean, otra vez. Dice así, lean conmigo, después de la muerte de, ¿quién aparece en escena ahí? Ahora, los hijos de Israel, ¿qué dice el texto? Volvieron a hacer lo malo, ¿ante quién? Ante los ojos de Jehová. Mira el resultado en el versículo 2, Jehová los vendió en manos de ¿quién? De Jabín, rey de ¿quién? De Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hazoret,
Goim. Aquí está el ciclo de los jueces. Ustedes van a ver esta expresión. Hicieron lo malo, Dios los entregó en manos de sus enemigos, volvieron a hacer lo malo. Parece ser que solo eran fieles cuando el juez vivía. Ni bien el juez o el libertador moría, ellos volvían a hacer lo malo. ¿Ya? Ahora, padre, yo no sé si esto te asusta, pero creo que ningún padre desearía que su hijo obedezca solo porque estás tú, ¿no? Eso es lo más terrible que podría pasar, ¿no? Y que cuando el día que tú ya no estés en esta vida, que hagan ellos lo que bien les parezca. Yo creo que lo mejor que podríamos orar es que, como dijo el apóstol Pablo, no solo que obedezcan en nuestra presencia, sino mucho más en la ausencia. Y es importante notar este versículo porque esto explica el ciclo común, continuo, que tú vas a ver a lo largo de este libro de los jueces. El contexto era que Israel había hecho lo malo. Ahora, hagamos un alto en esto, hermanos, porque probablemente no hay muchas mujeres reconocidas a nivel mundial. Yo no sé si ustedes recuerdan algunas, pero hay mucho más de hombres que se mencionan. ¿Ustedes recuerdan a Juana de Arco, por ejemplo, en la historia? Una mujer heroína de su país, de su nación, que tuvo divinas visiones, su estandarte inspiraba terror sobre sus enemigos, dirigió 10.000 tropas de franceses contra los ingleses, pero a la larga fue quemada por su país, su religión, por su rey y su nación. Arrojaron sus cenizas al río Sena, me parece, y el río lo llevó al mar y el mar lo llevó a todos los continentes, entonces ella se hizo una gran mujer así. Pero a veces el mundo ha elogiado a mujeres así. Pero lo que vamos a ver ahora es una mujer sencilla que aparece, pero resalta en su temor. Y de todo lo que vamos a ver en Jueces, esta mujer, a mi manera de ver, y de todo el Antiguo Testamento, es la mujer que más resalta. Hay muchas en la Biblia. Sara, vas a ver a Rebeca, vas a ver, no sé, mujeres como, Ana, la mamá de Samuel, por ejemplo. Pero en lo personal, de todas las que creo hicieron grandes hazañas, la que más resalta a mi manera de ver es esta mujer de acá, ¿ya? Y esa es la que vamos a estudiar. En la Biblia hay más de 200 mujeres que se menciona por nombre. Uno de ellos es Débora. Y hay algunas más que no se menciona su nombre, pero tienen un papel importante, sobre todo en el Antiguo Testamento. Hay algunas mujeres en el Nuevo Testamento bien resaltantes, pero creo yo que esta es la que ocupa, a mi manera de ver, el primer lugar. Es una gran patriota la que vamos a estudiar. Ella fue levantada por Dios. Vamos a ver un poquito ya acerca de esta mujer. Débora, su nombre significa abeja. Ahora, yo creo que encaja muy bien el significado de su nombre, porque la Biblia ya nos enseña mucho de la mujer sabia. Por ejemplo, dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia que hace con sus manos la derriba. Yo creo que este significado va bien con Débora. Ella fue una mujer sabia en realidad. Y ella tenía un aguijón preparado para sus enemigos, para que lo entiendas. Los científicos dicen que la abeja de todo el reino animal se encuentra en la cumbre o uno de los pináculos más altos en inteligencia. Este insecto tiene bien desarrollada su inteligencia. Y creo que va bien apropiado con su nombre. Su nombre justamente fue colocada, ya, o en este caso aparece en la Biblia de esta manera. Y otra cosa que debemos resaltar es que Dios la colocó como una líder, ¿ya? No fue la casualidad, tenemos que aclarar eso. Y uno se pregunta, pero no, entonces ¿qué? ¿Dios también puede colocar una pastora en una iglesia? Yo no estoy hablando de eso, hermanos. Recuerden, eran los tiempos de los jueces. Y tenemos que dejar claro que el que levantó a esta mujer no fueron hombres, fue Dios. Miren conmigo Jueces 2 para que vean. Y vamos a corroborar, ahí retrocede, Jueces 2, desde el versículo 16 al 17. Sin embargo, a pesar que Dios levantó libertadores, miren el resultado. Jueces 2, 16, miren lo que dice ahí. Y Jehová levantó ¿qué? Que los librasen de manos de ¿quiénes? De los que les despojaban. Pero tampoco oyeron ¿a quién? A sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová,
Y ellos no hacían así. ¿Quién levantó jueces en este tiempo? Dios lo hizo. Entonces, si Dios levantó a Od, si Dios levantó a Samgar, si Dios levantó a Otoniel, que son los 3 jueces anteriores, ¿quién levantó a Débora, hermanos? Dios lo hizo. Tenemos que dejar claro eso. No fue la casualidad. Dios levantó. ¿Está bien? Ahora, Samgar, Ahod y Otoniel, los 3 jueces anteriores, te digo esto, eran hombres militarmente preparados. Uno de ellos era zurdo, por ejemplo, y tenía un puñal bien grande, y sabía usar bien el puñal. Otro fue Otoniel, que peleaba al lado de Caleb y Josué, bien preparado. Uno de ellos era el yerno incluso. Otro fue Samgar, que con una aguijada fresca de burro, que habla de un aguijón, un palo, una estaca, empezó a matar personas. Eran militarmente preparados. Y a mi manera de ver, ningún reino, hasta acá, Jueces 4, fue tan extenso y tan predominante como Javín, rey de Azor. Tanto que tenía un hombre, dice el versículo 2 del capítulo 4, llamado Císara, que era cruel. Ahora díganme ustedes, ¿a quién se le ocurriría levantar ya de todos estos hombres a una mujer para hacerle frente a un hombre como estos? ¿Entiendes esto? O sea, yo lo que veo acá es que Dios en su soberanía no va a levantar un militar, un estratega, no va a levantar un hombre, pero así, un Conan para que entiendas, un bárbaro. Va a levantar una mujer en respuesta a la necesidad de su pueblo. Mira, hermano, si yo hubiera sido Dios, te digo con seguridad, nunca se me hubiera cruzado en la mente levantar a una mujer, menos para ir en contra de un gobierno tan cruel y tan tirano como este. Pero Dios lo hizo. Dios levantó una mujer. Recuerden, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios va a responder, pero Dios tiene respuestas muy raras a veces. Y a veces no necesariamente van en nuestra mente o apropiadas a la que yo pienso. Dios va a responder, Dios va a mandar un libertador, pero lo que ellos no esperaban probablemente era que fuera una mujer. Y Dios lo va a levantar. Acá Jueces aclara que Dios colocó a Débora como esta mujer. Miren conmigo el versículo 2, el versículo 3, por favor, para que veas, el tiempo es importante acá. Observen conmigo, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 20 años. Así que eso nos lleva a lo siguiente. Miren, ya yo puse un mapa acá, para que veas ya quién era este Javín, rey de Azor. Dice que era el rey de Canaán, ¿ya? Sin embargo, él vivía por Azor. Acá está Azor. Estas son las distribución de las tribus de Israel cuando ellos tomaron posesión. Pero en el tiempo de los jueces, miren a Canaán, miren todo esto que dice Canaán. ¿Ven su extensión? Este es como el Tahuantinsuyo en nuestros tiempos antiguos, ¿no? O sea que esto era lo que dejó Josué cuando fue distribuido Israel, cuando ellos poseyeron la tierra. Parte de esto fue distribuido a las tribus con Moisés mismo, pero cuando pasa el tiempo y ellos hacen lo malo, la torta se voltea, para que lo entiendas. Y mira a Canaán cuánta posesión llegó a tomar. ¿Entiendes esto? O sea, por eso te dije que este reino no era cualquier cosa, era un reino bien extenso. Por eso te digo, ¿se te hubiera ocurrido usar una mujer en estos tiempos? Yo creo que no. Y por eso esto resalta mucho el valor de Débora en estos 20 largos años de opresión y crueldad. Ahora, tan pronto como moría el juez, ellos volvían a hacer lo malo. Así que, si tú lees el capítulo 1 y 2 de Jueces, vas a ver que los cananitas tomaban cada vez más fuerza, y ya Israel no le podía hacer frente a sus enemigos. O sea, fueron esclavos en su propia tierra, para que lo entiendas. Y Canaán, o Javín, rey de Canaán, se extendió mucho, pero mucho, ahí está su imperio. Y él vivía justamente en esta zona, Azor, que queda por acá está, ¿no? Y desde aquí gobernaba. Y claro, resalta el general que él tenía, que era un hombre militarmente preparado, y encima era un hombre cruel. Y ahora, yo no sé si tú has notado, pero ahí en el versículo 3, ¿cuántos carros cerrados tenía? Dice, 900. Ahora, para nuestros días, no es mucho esto.
Mira, en nuestro día donde hay transatlánticos, portaaviones, tanques de guerra, no es gran cosa, pero para aquellos días, te voy a decir algo, Israel no tenía absolutamente nada para defenderse. ¿Quieres verlo? Mira el capítulo 5, el versículo 8 para que veas. Capítulo 5, versículo 8. Observa que ni siquiera tenían para ir a la guerra. Jueces 5, 8. Dice así, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, o sea, ya estaban listos para pelear. Mira la pregunta irónica en su poema de Débora. ¿Qué dice Débora? ¿Se veía, qué dice ahí? Escudo o lanza entre 40.000 en Israel. ¿Saben lo que esto significa? Contra 900 carros cerrados, no tenían ni cómo defenderse, para que lo entienda. O sea, era un partido para perderlo por goleada, para que lo entiendas. 900 carros y ellos no había ni escudo ni lanza. A ver, ¿quién iría a la guerra así? Y encima Dios levanta una mujer. ¿Ves acá? ¿Ves la importancia del contexto del tiempo de Israel? No era cualquier cosa lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer una gran hazaña partiendo de esta gran mujer que resalta en su temor a Dios. Ahora, Sísara, dice el capítulo 4, versículo 3, había oprimido con crueldad. La palabra crueldad significa pisotear fuerte. Ahora, ¿te puedes imaginar un hombre así? 20 años, que pisoteaba fuerte, que maltrataba a los de la nación de Israel. Un hombre bastante cruel. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Por qué Dios permitió esto? 20 años. ¿Por qué lo permitió? ¿No ves hoy en día las noticias? ¿Por qué Dios permite opresión en... A ver, agarremos, hoy día con mi familia hablamos, mientras almorzamos, ¿por qué Dios permite tanta opresión en el país de Venezuela? ¿Te has preguntado? Bueno, busqué en la Biblia y encontré un proverbio. Mira lo que dice la Biblia. El rebelde no busca sino que... Y mira lo que dice el texto. Y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Por qué Dios permite un hombre cruel como Sísara en su tiempo? ¿Por qué permite hoy hombres crueles? ¿Saben por qué? Por la rebeldía del hombre. Y claro, si tú ves el contexto de los jueces, Dios dijo, por cuanto ellos no obedecieron, Dios les enviaría o dejaría a las naciones y serían aguijón en sus costados, serían espina en sus ojos. Dios lo permitió. Y tú dices, pero hermano, ¿qué clase de Dios es este? Porque hermanos, cuando una persona no teme a Dios por la buena, ¿sabes cómo lo va a hacer? Por la mala. Dios lo va a hacer o por la buena, o por el principio de su palabra, o por el lado de la consecuencia. De alguna manera Dios nos va a enseñar a temer. Sea que nos guste o no nos guste, Dios va a enseñar a temer. En este caso, Dios permitió un hombre cruel como Sísara para tratar con su nación, para enseñarle, aunque parezca loco, el temor de Dios. Estos 20 años no fueron cualquier cosa. Así que esto nos lleva muy bien rápidamente a las características de Débora. Vamos a ver, miren conmigo el versículo 4, entremos. Capítulo 4, versículo 4. Ahora, en todo esto, Dios levantó a esta heroína. Miren conmigo, Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo, en Israel, una, ¿qué dice ahí? Mujer. ¿Y cómo se llamaba esta mujer? Débora. ¿Qué era Débora, hermanos? ¿Qué es lo primero que aparece ahí? ¿Era qué cosa dice ahí? Una que profetiza. ¿Ya? Vamos a ver un poquito en cuanto a esta mujer. En lo que yo creo, hermanos, lo que vemos acá en su palabra, Débora era una mujer en primer lugar dedicada a Dios. La palabra profetiza es usada muchas veces en la Biblia. Hay varias mujeres que fueron profetizas. Por ejemplo, sin perder Jueces 5, mira Génesis o Éxodo, capítulo 15, por favor. La primera mujer profetiza es la hermana de Moisés. Miren conmigo Éxodo capítulo 15. Observen conmigo el versículo 20 para que veas. Éxodo capítulo 15, versículo 20. ¿Ya? Éxodo 15, versículo 20. Aquí aparece María y se le agrega un adjetivo, ¿ya? Miren conmigo, lean conmigo. Dice, y María la profetiza, ahí está. Era hermana de Aarón. Tomó un pandero en su mano. ¿Y qué más dice que hizo? Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y empezó a cantar a Dios ahí.
Ahí se menciona esta mujer profetisa. Miren otra mujer que aparece profetisa. Segunda de Reyes. Sin perder Jueces, por favor. Este es mi pasaje favorito. Segunda de Reyes. Observen conmigo el capítulo 22. Aquí aparece una mujer profetisa llamada Hulda, la que animó al rey Josías, la que resalta mucho en los tiempos del rey Josías cuando ni siquiera estaba el libro de la ley. Miren Segunda de Reyes, capítulo 22, el versículo 14. A ver, lean conmigo, ¿qué dice ahí? Entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, ¿a quiénes fueron? A la profetisa. ¿Cómo se llama esa profetisa? Hulda, mujer de Salón, hijo de Tigba, hijo de Arnas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y ¿hablaron con quién? Con ella. En el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan cuando Jesús nació? ¿Se acuerdan que a los 8 días de nacido, según la costumbre, el famoso Marbisma, llevaron a Jesucristo al templo y ahí lo encontraron, o se encontraron con 2 personajes? Lo primero fue una mujer llamada Ana. Esta mujer era profetisa, si tú lees Lucas 2, era profetisa literalmente. En Hechos, capítulo 20 o 22, aparece Felipe que tenía 4 hijas. ¿Y sabes qué eran estas 4 hijas de Felipe el evangelista? Eran profetisas, dice que profetizaban. Así que en la Biblia, yo creo, hermano, por lo que veo acá, de esta mujer dedicada a Dios, esta persona profetisa era una mujer que Dios levantaba para manifestar el mensaje de Dios a su pueblo. Por tanto, tenía que tener una relación estrecha con Dios. Por eso las mujeres que eran usadas por Dios deberían haber sido mujeres que, por lo que veo en la Biblia, tenían una buena comunicación con Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que en tiempos donde cada uno hacía lo que bien le parecía, Débora resaltó porque conocía a Dios. Débora va a resaltar porque era una mujer que su vida la dedica a Dios. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, hermana. Porque acá eran tiempos difíciles, críticos. ¿Se puede ser una mujer dedicada a Dios en tiempos contrarios? ¿Puede ser una mujer entonces que tema a Jehová y que vaya con los principios de la palabra de Dios y vaya contra la corriente de este mundo, a pesar que el mundo sea cada vez más hostil? Sí, hermanas, por supuesto que sí. A veces se escucha entre cristianos decir, una vez escuché esta frase, mira, tarde o temprano la unión civil se va a aceptar y el cristiano tiene que aceptar, tarde o temprano. Hermano, escúchame, pero jamás por tu voto, jamás por mi voto, jamás por nuestra manera de reclinar los principios de Dios, porque bueno, todos lo hacen, entonces yo lo hago. Si no puedes contra la corriente, entonces déjate llevar. Si no puedes contra la multitud, sé parte de ellos. Mira, hermano, acá Débora era la minoría, para que lo entiendas. Débora vivió en un mundo donde Dios la levanta para hacer luz, donde cada uno hacía lo que mejor le parecía. Un mundo donde el mundo que les rodeaba, los pueblos que les rodeaban, tenían costumbres de adulterio, por ejemplo. Para ser más específico, eran polígamos. Los reyes de aquel tiempo vivían con muchas mujeres. En los tiempos de los jueces, los dioses a los cuales ellos sirvieron, ellos tristemente, por duro que parezca, cocinaban a sus hijos, los sacrificaban al fuego. Eran tiempos donde la matanza era común, la violencia era normal. Y dentro de ese mundo, Dios levantó una mujer que era profetisa. Lo que habrá sido una cachetada para los varones. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a levantar, quieras o no, varones. Si el hombre no hace lo que Dios dice que debe hacer, Dios va a levantar mujeres que van a reflejar la gloria de Dios en lugar de que el hombre tome el lugar que debe hacer. Acá vemos un cuadro de esto. Vemos una mujer que se dedica a Dios. Y esto es algo que debería llamarnos la atención. ¿Saben por qué, hermanos? Varones. Porque una de las cosas que he visto de estos años es ver que hay mujeres que son más fieles a Dios que los hombres. Son más fieles en su inclinación a un devocional diario, por ejemplo. Son más fieles en su asistencia a la iglesia, por ejemplo. Parece ser que el varón
es bien flojito para estas cosas. Por eso Proverbios dice, todo hombre proclama su verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará, no? Cada hombre puede tener un floro tremendo. Cada hombre puede manifestar su propio bien. Pero varón de Dios, ¿dónde están? Y a veces, hermanos, lo que vemos acá en esta mujer puede suceder un día. Y escuchen bien estos jóvenes, cuando los jóvenes ya no amen al Señor, Dios puede tener que así sea. Dios no lo quiera, pero Dios puede usar hasta mujeres para hacer lo que, miren hermanos, no debería ser así, pero si en estos tiempos sucedió, Dios va a levantar mujeres. Si no quiere el hombre salir a testificar, Dios bien puede usar mujeres. Mira, si el hombre no hace lo que debe hacer en casa, compartiendo de casa, a veces, ¿cuánta ruptura matrimonial hay? Cuando la esposa sí usa la vara y el varón, mira, el varón está sufriendo, está llorando antes que castiguen al niño, que hace lo malo. Entonces tú dices, la vara debe usar más bien para el varón que para la mujer. Más bien debe usar más que para el niño, debe escribir el nombre del papá, ¿no? Y a veces el varón se pone a un lado y le dice, no, disciplina tú nomás. Mira, qué terrible sería que el hombre no haga lo que debe ser. Acá es un cuadro de estos tiempos. Y Dios llama y levanta también mujeres para esta situación. Débora es algo que a mí me llama la atención, porque justo Proverbios dice que engañosa es la gracia, vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, la que tiene una relación estrecha con Dios, esa va a ser alabada. Dios la va a alabar, Dios la va a resaltar. Hay una recompensa para las mujeres que son fieles. Y yo creo que esto, por sobre todo, debe llamar mucho la atención de cada uno de nosotros los varones. El hombre no hizo lo que tenía que haber hecho y Dios levantó una mujer para esta situación. En segundo lugar, miren lo que dice el libro de Proverbios. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente, ¿de quién viene, hermanos? Es un don del Señor. ¿De quién viene la esposa inteligente? Del Señor. La mujer prudente, en otra versión dice, es solo de Jehová. Dios levanta mujeres así. Mira, hermanos y hermanas que tienen hijas, tú puedes dejar heredad económica, bienes, pero a menos que le pidas a Dios que haga de tus hijas mujeres prudentes, créeme, el dinero, la posición, el estudio, la inteligencia, el grado social, no lo hará. ¿Entiendes eso? Solo Jehová, cuando pone su mano, puede hacer de una mujer virtuosa, talentosa, una mujer de esta calidad. Y Débora, por cierto, era una mujer así, porque era una mujer dedicada al Señor. Y eso me lleva a preguntar, señoritas, ¿cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? En relación y en contraste con un celular quizás. ¿Entiendes eso? ¿A qué tiempo más le dedicas? Quizás un programa de televisión, mira, a veces son programas hasta repetidos. A veces uno puede ver la inclinación del corazón de acuerdo a lo que yo más le dedique. Y qué bueno sería, hermanas, inculcar esto a las hijas. Que por cierto, las mujeres mayores deben enseñar esto en las iglesias en cuanto a las mujeres menores. Inculcar el temor a Dios. Desde su hogar, Tito habla de esto, amar a su marido, ser casta, ser respetuosa. Todo esto es un paquete del temor de Dios. Y bueno sería, antes que inculcar algo secular, como comúnmente se ve en este mundo a nuestras hijas, que se inculque el principio del temor como un ancla que no puede ser removida. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Débora tenía una relación estrecha con Dios. En segundo lugar, Débora era una mujer devota a su familia. Miren conmigo Jueces 5 o 4, versículo 4 otra vez. Leamos todos. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetiza, pero al final agrega algo más. ¿Mujer de qué? De Lapidot. La palabra mujer de, o el término, que son dos palabras asociadas, habla de que esta mujer le pertenecía a, para que lo entiendan. No hay razón para creer que porque gobernaba Israel, a ver, no se rían, gobernaba a su marido. ¿Ya? Especialmente porque Lapidot, ¿saben lo que significa? Rayos y centellas. Como en el Nuevo Testamento, hijos del trueno. A Jacobo
y a Juan. No hay razón para creer, porque a veces uno lee libros y ve comentarios de personas, gobernaba Israel, su esposo era un mequetrefe, dominado por una mujer de carácter firme, dice. No hay razón para creer esto. Otra cosa que hay que ver en este texto acá, es que no se menciona nada si tenía hijos, ¿lo han visto? No se menciona ni siquiera de qué tribu era, aunque estaba entre Betel e incluso en el monte de Efraín. Yo no sé si era de ese lugar. No hay registro de su genealogía tampoco de Débora. No hay mención si tuvo hijos, aunque más adelante dice que ella se levanta como madre en Israel. Yo creo que ahí más se hace alusión que Israel como nación la respetaban. Pero yo no creo que porque ella gobernaba y ocupaba un papel importante, tiene un esposo, ¿me entiendes? Como decimos en nuestra cultura, pisado, saco largo, mangoneado, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿ya? No, yo no creo que fuera así. Y yo veo acá que por sobre todas las cosas, esta era una mujer que resaltaba por su pertenencia a su esposo. Miren lo que dice Proverbios. En Proverbios 31, hablando de la mujer que teme a Dios, dice así: el corazón de su marido está en ella. ¿Qué dice ahí? Y miren lo que dice: y no carecerá de ganancia. Y yo creo que Lapidot tenía un corazón confiado en su mujer. A ver, yo creo que esto es todo lo que todo esposo busca de una esposa, ¿no? Que el corazón de un esposo pueda descansar en su esposa. Que pueda ser una esposa que sea devota a su familia. Hermanos, hermanas, esto ya no es común hoy. Miren, no es mi intención ofender, pero a veces la mujer pasa más tiempo fuera de un hogar. No estoy en contra de las mujeres que trabajan, yo entiendo eso, pero a veces es una costumbre solamente. A veces los hijos están descuidados. A veces los que educan a los hijos son otros familiares y no directamente la esposa. En Proverbios 31, la mujer que teme a Dios, ella resalta porque hasta sus hijos la llaman bienaventurada. Tiene su hogar, o sea, su campo ministerial en primer lugar es el hogar, para que lo entiendas. Y yo no creo que Lapidot fue, como te dije, un mequetrefe. Simplemente ve un hombre que para servir a Dios necesitaba el respaldo de su mujer. Y te voy a decir algo, yo soy un ejemplo de eso, pues. Si mi esposa no me respaldara, yo no podría servir a Dios. Y te voy a decir por qué, hermano. Porque el mundo cristiano se están levantando líderes, muchos líderes, pero con un hogar bastante quebrado. Un hogar donde no pueden gobernar su propia casa, donde están descuidados los hijos, donde no hay disciplina, no hay crianza, y hay terceros involucrados, o otras personas. Hoy, mira, ya que va a comenzar la escuela, a veces hasta se confía que el padre haga lo que los padres no, o que el profesor haga lo que los padres no pueden hacer, o no quieren hacer. Pero yo veo que esta mujer no era así en su temor de Dios. Y aunque se menciona esta sola frase, el corazón de su esposo estaba en ella confiado. Yo tengo una mala experiencia. Mi último año de ministerio en el seminario, me mandaron a un lugar a 5 horas del seminario, todos los fines de semana iba, y era un lugar llamado San Nicolás. El pastor de la iglesia era un pastor de Bolivia. Bueno, yo estaba contento porque la comida boliviana en algo se parecía a la peruana, ¿no? La familia era boliviana, o sea, y habían fundado la iglesia. Pero una vez vino yo no recuerdo si era pastor, pero vino una persona que iba a dar una conferencia por 3 días, un hermano de Bolivia, ¿no? Pero la verdad, hermano, gracias a Dios que ni me acuerdo su nombre, porque su esposa lo avergonzaba delante de todos nosotros. Mira, nos levantábamos, enseñaba bien, yo me acuerdo hasta el día de hoy, hasta enseñó las 4 palabras en arameo que dijo Jesús en el libro de Marcos. Yo me acuerdo su mensaje. Pero se dijo que me acuerdo más, que su esposa no era una mujer que temía a Dios. A tal punto que en la mesa, en la cena,
Yo recuerdo que yo le dije, hermana, disculpe, usted le está faltando respeto a su esposo. Y todos asentían la cabeza. Literalmente lo humillaba delante de todos nosotros. Y me dijo, tú has estudiado en palabra de vida, ajá, ya veo por qué me hablas así. Era una mujer atrevida. Y yo pasé las noches conversando en esos 3 días con el hermano. Y él me dijo que estaba a punto de renunciar al ministerio por causa de su mujer. Y él no respondía nada, solo agachaba la cabeza. Y es lo que dice Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, la que teme a Dios. Pero la que es necia con sus manos, con sus propias manos, la derriba. Se ha dicho que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer de Dios. Yo creo eso, hermano, en lo personal. Porque si hay algo que es un tremendo trampolín para un buen ministerio, es un buen hogar. Te lo digo así. Porque es lo que sostiene, el ministerio es el resultado de un buen hogar. Eso es lo que yo veo, hermano. En la Biblia lo veo así. Pero también qué poder tiene una mujer cuando no va a la par con esto y es una gotera continua al esposo, lo va a desacreditar y tarde o temprano nadie va a creer en su ministerio. Y yo veo, no sé qué será de este hermano, no sé si dejó, pero él literalmente me confesó esto, estoy a punto de dejar el ministerio, ora por mi esposa, me decía. Hasta uno dudaba si era salvo, no. Yo no veo esto de parte de Débora, porque el corazón de su marido está en ella confiado. Mujeres que temen a Dios traen un sosiego al alma de su esposo. Y qué bueno sería que de toda nuestra iglesia haya mujeres así. Chicas, escuchen, el día que te cases, esta es tu función. Para eso Dios te creó. No para competir con tu esposo. Métete eso en la cabeza, si no mejor no entres al matrimonio. Es para ser ayuda idónea. Para eso fue creada la mujer. Fue lo primero que Dios se le ocurrió hacer, porque Adán estaba solito. Esa es la función. ¿Y qué es lo que deberían recalcar las hermanas en crianza a sus hijas? Esta labor. Está bien que seas profesional, está bien que ganes, pero por sobre todas las cosas, el día que te cases, como se lo dijeron bien claro a mi esposa, ¿y ahora qué voy a hacer? Le dijo la hermana Eva, tía, vas a ser esposa. Y el día que seas mamá, vas a ser madre. Está bien, pues. Es que está bien, porque es la labor. Hoy se ha cambiado esto, y por eso hay ruptura, pues. Por eso hay problemas en el hogar. Yo no veo que esto sucedió con Débora. Miren lo tercero que resalta Débora, o por lo menos veo, era una mujer dispuesta a su pueblo. Miren el versículo 5, por favor. Ahí observen la mujer que teme a Jehová. Dice, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella, ¿a qué, hermanos? A juicio. Subían a ella a juicio. A ver, ¿te puedes imaginar? Buscaban consejo de la persona que se supone era un sacerdote. No. ¿Había un hombre que sobresalía acá en su virtud? No había. Dios levantó una mujer para aconsejar a su nación. ¿Qué crees que eran los problemas que le comunicaban a Débora? Mira a Madián, o mira a Javín, mira cómo nos oprimen los de Canaán. ¿Qué podemos hacer, Débora? ¿Veis qué importante era su relación con Dios? Y por eso Proverbios nos dice esto, que la mujer que teme a Dios alarga su mano ¿a quién? No es indiferente en tiempos críticos. Mira qué más dice, extiende su mano al menesteroso, al afligido. Mira lo que dice, abre su boca ¿con qué? ¿Y para qué subían? ¿Qué hacía Débora? Para juicio, es decir, para palabras de verdad. Mira qué más dice, y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Describe muy bien a esta mujer o no? Por supuesto que sí. Y si tú lees el contexto, es Proverbios 31, sigue hablando de la mujer que teme a Jehová. Esa mujer por eso es alabada. Por sobre todo, Débora sobresalía por esa estrecha relación con Dios que comunicaba palabras sabias al pueblo. Ella no era responsable por el pecado del pueblo, era responsable por aconsejar la voz de Dios al pueblo. Eso es otra cosa. Ahora, yo no creo que Débora cambió su entorno, no lo veo aún hasta que este momento, ¿no? Hasta que las cosas se pusieron peor, Dios
Mira, el papel que tiene, Dios lo va a usar para un papel mayor. Está a punto de ocupar algo mayor, para que veas. Pero Débora era una mujer que cuando abría su boca, es lógico que aconsejaba la palabra de Dios. Eso está claro acá. Y claro, ¿por qué? Porque en esos tiempos escaseaba. Hermanas, en estos tiempos se necesitan mujeres así. Cuando gente hoy te dice que el divorcio es normal, se necesitan mujeres que aunque incomoden, se levanten y digan, en el principio no fue así. Se necesita de mujeres también así, que con temor de Dios sepan aconsejar bajo la sabiduría de Dios y que puedan aconsejar con la verdad de Dios. Proverbios dice, no te he escrito 3 veces en palabra de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te llevaron, a los que te enviaron. Dios levante muchas Déboras en nuestra iglesia, hermanos, que sean grandes consejeras, no porque ellas sean resaltantes, sino porque la ley de verdad y la ley de sabiduría, la ley de clemencia, está en su lengua. Por eso es importante, porque en contraste a esta mujer, en Proverbios, Salomón usa a otro tipo de mujer. Y por ejemplo, dice la mujer astuta de corazón, que ablanda con sus labios. Bien contrastado, ¿eh? La que es ajena, la que de sus labios destilan miel, pero su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de 2 filos. ¡Qué contraste! Entonces, lo cual me lleva a pensar qué importante es el poder de la lengua en una mujer. No estoy excluyendo a los varones, pero como este tema habla de la mujer, qué importante es esto. Que la ley de verdad esté en su lengua, que hablemos con sabiduría, que comuniquemos palabras de verdad. Y tú dices, ¿pero se puede? Hermano, mi esposo no es creyente, ¿se puede? Sí se puede. Te voy a poner un ejemplo, Timoteo. ¿Saben qué es resaltante de Timoteo y su genealogía? Tenía 2 mujeres que trascendieron en su vida y que sin duda alguna le comunicaron la verdad de Dios. Pablo dice a Timoteo, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y saben quién eran estas 2 mujeres que le enseñaron? Su abuela y su madre, Loida y Eunice. Y dice que ellas tenían una fe sincera y Pablo dice, yo estoy seguro que en ti también. Resultado de 2 mujeres. Y encima Timoteo tenía un papá que era griego, ¿no? O sea, probablemente pagano, inconverso. Es muy probable todo esto. Y en medio de este hogar disfuncional, Dios usó a la mamá y levantó en Timoteo un gran pastor. Tú lo vas a ver. Tímido, con problemas estomacales, pero un gran pastor. ¿Dónde estuvo el resultado? Trabajo de años, pues. La mujer que habló con sabiduría, la mujer que con el temor de Dios levantó un pastor como él. Dios usó esta clase de personas. Y yo acá veo una mujer que acostumbraba a hacer esto, porque una cosa es hacer una vez, pero acá dice que era su costumbre. Y qué importante es, hermanos, porque por alguna razón, Proverbios dice, por ejemplo, el justo sirve de guía a su prójimo y le hace andar por camino bueno. Pero a veces puedes encontrar personas que su consejo no es otra cosa sino revelarte. Como una vez le dijeron a nuestros chicos en un campamento, ¿no? Si tu pastor es un obstáculo, supéralo por fe. Traducción, revélate. Eso no es ley de verdad. Eso no es sabiduría. Eso no es el temor de Dios. Yo creo acá que Débora era todo lo contrario. Por eso resalta esta mujer. En sus palabras, era una mujer que resalta por sobre todas estas cosas. Dios levante mujeres así, que teman a Dios y que al juzgar, al aconsejar, lo hagan bajo el patrón del temor de Jehová, bajo el patrón de la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, la hora nos está ganando, pero tenemos que dar algunas conclusiones que aprendemos prácticos de la vida de Débora. Mira, lo que va a suceder ahora es un capítulo bien interesante. Lo que vas a ver ahora es prácticamente la guerra o la batalla. Y esta mujer ya va a resaltar en todo esto. Era una mujer que temía a Dios. Ella tenía confianza en la palabra de Dios. Miren conmigo el versículo 6. Observa conmigo el versículo 6 para que veas. Ella confiaba en la palabra de Dios. Versículo 6 dice así. Y ella, o sea Débora, envió a llamar ¿a quién? A Barak, hijo de Ahinoam de Sede de Neftalí. Y le dijo,
Miren lo que le dijo, ¿ah? ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros, su ejército, y lo entregaré en tus manos? ¿Qué está haciendo Débora, hermanos? ¿Qué es lo que se nota que está haciendo acá? ¿Ella está usando su propio criterio? ¿Está usando su propia prudencia? Bueno, a mí me parece que tú deberías hacer esto. En todo este pasaje resalta un hombre de carácter tímido. ¿Lo han notado? Este es Barak acá. Un hombre que estaba escondido cuando tenía que ir a la guerra. Un hombre que había recibido palabra de Dios. Pero te voy a hacer una pregunta, hermana. ¿Débora tomó el lugar de Barak acá? ¿Ustedes lo ven? Se desubicó y dijo, bueno, Barak, como tú no lo haces, yo lo voy a hacer. ¿Así dijo? No fue así. Le recordó a Barak lo que era su deber hacer. Y lo que ella recuerda es lo que Dios ya le había dicho con claridad a Barak que hiciera. Yo no sé si fue al comienzo de estos 20 años, no sé si fue a la mitad, pero acá hay un mensaje claro de Débora. Dios ya te lo dijo, haz lo que Dios te ha dicho. ¿No es ese un buen consejo de una madre a su hijo? Hijo, haz lo que Dios ha dicho en su palabra, obedece los preceptos de Dios, anda en los caminos del Señor, no te apartes a diestra ni a siniestra. ¿No es este un buen consejo? Hubieron mujeres que Dios usó así para esta labor. Y en este caso Débora sobresale porque ella confiaba en la palabra de Dios. Ella sabía el mensaje de Dios, sabía lo que Dios deseaba de Barak. Pero ella no va a ocupar el lugar de Barak. Ella va a animar a Barak a hacer la voluntad de Dios. Confiaba en la palabra de Dios. Como Barak decía, bueno, pero estaba tímido, entonces Débora le dijo, vamos, Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Usó lo que Dios ya había simplemente dicho antes a este hombre. Y ella lo va a animar a hacer todo lo posible para cumplir el mandato de Dios. Débora tenía otra opinión, hubiera podido tener otra opinión. ¿Saben cuál es? La que quizás se ve muy comúnmente hoy. Cobarde. Lo hubiera criticado, ¿cierto? Y así amas a Dios. Pero, ¿qué clase de hombre eres? ¿Entienden eso? Débora no está haciendo eso acá. Ella confió en la palabra de Dios. Y va a animar a Barak en esto. Ella bien podía haber agarrado su boca y criticado como la mujer de Job. ¿Se acuerdan de la mujer de Job, no? Encima que el hombre era fiel, que estaba en juego su integridad. ¿Y qué le dice la mujer? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Se acuerdan qué bonito consejo le dio, no? Aunque habría que entender mucho a esa mujer, ¿no? En un día perdió toda su familia, ¿no? O casi toda la familia. Sin embargo, salió esa amargura que sin duda alguna tumbó más a Job en su ánimo. Que por alguna razón el poder de las palabras o pueden animar a una persona o la pueden derribar. Débora llamó a Barak y le dijo, Dios ya lo dijo, hazlo. Y hermanas, cuando el esposo está alicaído, cuando parece ser que ya las cosas no funcionan bien o no sé, esté atravesando un momento crítico, qué bueno es que la esposa recuerde la palabra de Dios. No que diga, ya te vas a poner a llorar. Mira lo que has hecho. ¿Me entiendes la diferencia? Débora confiaba en la palabra de Dios. Segundo lugar, ella tenía confianza en la voluntad de Dios. Miren conmigo el versículo 8, por favor. 7 y 8 para que veas. Acá hay algo muy interesante. Versículo 7 dice así, y yo atraeré hacia ti. Mira ese lugar geográfico que es importante. ¿Qué dice ahí? Al arroyo de Sisón. ¿A quién? A Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Dónde Dios dijo que lo atraería, en este caso al general cruel? Al arroyo de Sisón. No lo olvides, no lo olvides. Esto de acá es importante. ¿Saben por qué? Miren el capítulo 5, versículo 18. Acá va a ocurrir algo extraordinario.
¿Cómo es que ellos pudieron vencer? Va a ocurrir algo que es anormal acá. Miren el capítulo 5, versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida ¿dónde? Y Neftalí en las alturas ¿de qué? Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taná junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna. ¿De qué dice ahí? De dinero. Quiero hacerte una pregunta. ¿Barak iba a pelear solo? No. ¿Qué está haciendo Débora? Ella confiaba en lo que Dios había dicho. Ella confiaba en la voluntad de Dios. Sabía que si Dios había dicho algo, Dios iba a hacer las cosas a su manera. Dios iba a proveer material humano, para que entiendas. Barak no era llamado a ir a enfrentar solo a este hombre. Él iba a ir ayudado. Y Débora en su poema en el capítulo 5 va a decir 2 tribus especiales que ayudaron en esa guerra. Barak, no estás solo en todo esto. No hay por qué temer. Dios dijo algo, pero para que te animes, estos 2 te van a acompañar para que lo entiendas. Y los va a llevar a ese cauce o a ese arroyo ahí. Ahora, sé que se van a reír en el versículo 8. Miren conmigo. Y Barak respondió, si tú fueres conmigo, ¿qué dice ahí? Pero si no fueres conmigo, ¿qué dice ahí? A ver, varones, ¿qué piensas de este hombre? A ver, la verdad. A ver, ¿qué piensas tú de Barak? ¿Qué viene a tu mente? A ver, necesito un pañal, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? A ver, si yo te digo, dame lo primero que piensas en tu mente de este hombre, pero mi pregunta es, ¿por qué Barak usa esta expresión? Te voy a decir algo que creo que muchos escritores piensan de esta frase. Ven a Barak en esta frase un símbolo de debilidad. Yo no creo que fue así. Te voy a decir por qué. Porque según el contexto, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Quién estaba en contacto con Dios? Mira, si yo no tengo a Dios de mi lado, mejor ni voy. Y Barak sabía esto. En lugar de un símbolo de debilidad, yo veo sabiduría acá. Barak no iba a pelear a menos que esté seguro que Dios está de su lado. Y la única persona en este tiempo que resalta por esa virtud, ¿quién era? Tú tienes que ir conmigo. Yo quiero a Dios de mi lado. Y tú, mira hermano, por extraño que parezca, esta escena se repite mucho en la Biblia. Mucho en la Biblia. Cuando Josué toma el cargo que Moisés le dio por orden de Jehová para ser el futuro líder de la nación, ¿saben lo que le dijo el pueblo a Josué en el capítulo 1 al terminar? Muy pocos tocan eso. Más habla de esfuérzate, sé valiente, pero el resultado, la reacción del pueblo, lo que a mí más me llamó la atención, ellos le dicen, nosotros haremos lo que tú nos has dicho, en todas las cosas que obedecimos a Moisés te obedeceremos, pero que Jehová esté contigo. Así se lo dijeron. Cuando David se dice que era hombre de guerra, valiente, hermoso de ojos, rubio, de buen parecer, pero ¿cuál era lo que sobresalía de él? Que Jehová estaba con él. Por eso iba a la guerra y el ejército le seguía. A tal punto que cuando él iba a tomar el reino, en Hebrón, cuando fue ungido, el pueblo vinieron y le dijeron, tú eres el que nos sacaba a la guerra y nos hacías entrar, porque Jehová está contigo. ¿Quieres otros ejemplos? Gedeón. ¿Se acuerdan qué cosa hicieron antes de pelear con los madianitas? Por la espada de Jehová y por Gedeón. Es que este hombre, Dios está con este hombre. Por eso el ángel de Jehová le dijo, un hombre tímido, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. La presencia de Dios. Y te voy a poner un personaje que resalta mucho más. ¿Se acuerdan de José? ¿Por qué Potifar amó a José? ¿Por qué lo puso sobre todos los negocios de su casa y del campo y no se preocupaba de nada? ¿Se acuerdan por qué? Porque vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que lo que José hacía, Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar. Y cuando él va a ocupar el cargo, o antes que ocupe el cargo de ser segundo después de Faraón, ¿por qué fue colocado José? ¿Recuerdan? Porque Faraón dijo, no hay otro hombre en quien repose el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. ¿Te quedó claro eso, hermano? Yo no veo debilidad en Barak, pero veo un mundo apóstata y que Barak dijo, ahora, ¿a quién recurro? Yo quiero a Dios de mi lado.
Mira, ir a la guerra sin Dios es ir a perder seguro. Es lo que dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. Yo veo acá que en el caso de Barak, veo cómo se afianzó en lo que conocía de Débora, que tenía una comunión con Dios. Hermanos, yo creo que acá hay un gran principio de liderazgo. Yo creo esto, hermano, te lo digo en lo personal por lo que veo en la palabra de Dios. Yo no creo que el liderazgo sea un buen sistema, una buena organización, más que la presencia de Dios. No lo creo. ¿Qué garantía tengo yo como predicador, hermano, si Dios no está de mi lado? Dime, ¿qué garantía tengo yo? ¿Qué garantía tenemos nosotros, hermanos padres, de tener un buen hogar? Si Jehová no edifica la casa, es en vano todos los que trabajan. ¿Qué garantía tenemos nosotros para ejercer un buen servicio en el ministerio, a no ser que Dios esté con nosotros y el poder de Dios se manifieste en nosotros? No hay otra garantía, esa es la verdad. Y yo creo que el gran principio de liderazgo acá es confiar plenamente en la manifestación de la presencia de Dios. Y Barak lo sabía. Por eso le dijo Barak a Débora, ven conmigo, porque si tú no vienes, mira, sin Dios no puedo hacerle frente a este tremendo enemigo. Son 900 carros cerrados. Tiene un hombre tremendamente cruel y tiene muchos hombres de infantería. ¿Cómo le puedo hacer frente yo a todo esto? Por eso es importante que Débora sobresale en su temor a Dios, porque confiaba en la plena voluntad de Dios, sabía lo que Dios había establecido y ella va a alentar para esto. Y la verdad, hermanos, es así en nosotros. Si Dios no está en nuestra vida y no se manifiesta en nuestra vida, tarde o temprano nuestra vida no tendrá efecto, no tendrá efecto. Te lo digo con sinceridad. Por eso es importante tener una relación con Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, caminar con Dios. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, la presencia de Dios. ¿Por qué reconocían a los apóstoles, a pesar que eran hombres, algunos del vulgo, otros no muy bien letrados? Porque han estado hablando con Jesús, decían en Hechos. Porque hablan como Jesús. Cristo está... Mira, hasta lo confundieron, por eso lo llamaron cristianos. Por esa razón, por la presencia de Dios. Que no cambie eso en cuanto al liderazgo en una iglesia. En cuanto a un liderazgo, sea de jóvenes, de niños, que por sobre todo el líder manifieste la presencia de Dios, es la mejor garantía. Que nuestros hijos vean en nosotros la presencia de Dios, es lo mejor que podemos dejar como un legado. Qué bonito sería que un día nos recuerden nuestros hijos, papá caminaba con Dios. Papá caminaba, por sobre todo, papá caminaba con Dios. Y yo veo que acá Débora sobresalta porque en su temor ella caminaba con Dios. Tenía confianza en la voluntad de Dios, pero también ella tenía confianza en la obra de Dios. Y aquí viene lo extraordinario. Miren conmigo el versículo ahí mismo, capítulo 4, versículo 12, para que vean. Vinieron pues a Sísara las nuevas que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Miren lo que hizo Sísara. Reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados. Pero ¿con qué más? Con todo el pueblo que con él estaba, desde Hazoregoín hasta el arroyo de Sisón. Recuerden el arroyo de Sisón, ¿eh? Entonces Débora dijo a Barak, ¿qué le dijo? Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió al monte Tabor y 10,000 hombres en pos de ¿qué? De él. Ahora, ¿quién sobresale en el versículo 15? ¿Barak? ¿Débora? ¿Quién aparece en escena? Dios. Miren el versículo 15. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros, a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó ¿a dónde? ¿O en qué huyó? A pie, sin ningún carro. Como el chico malo que hace lo malo y después se va corriendo, ¿no? Como en las películas. Ahora, yo omití un versículo, lo hice adrede. Miren conmigo el versículo 9. Miren la respuesta de Débora. Esta no es una indirecta, hermanos, ¿eh? Está en la Biblia.
Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová ¿a quién? Y levantándose Débora fue ¿con quién? Con Barak. ¿A dónde fue? A Ceres. Débora dijo, con que tienes miedo. O sea, con que te chupas. Cobarde. O sea que me necesitas. Débora no hizo eso. O sea que no puedes sin mí. Inútil. ¿Ya? No fue eso. Ella fue, ¿cierto? Ella va a ir. Y acá dice que no fue Débora la que dio la batalla. ¿Quién fue? Dios. ¿Veis lo importante de su presencia? Y dice acá, la palabra quebrantó, es muy interesante, es la palabra confundir. Y tú dices, ¿cómo es que confundió? ¿Dónde fueron ubicados en la guerra? ¿En el arroyo de qué? De Sisón. No hay indicio en el capítulo 4 de cómo fue eso, pero en su poema, Débora da una claridad de cómo Dios trastornó al ejército y a todos sus carros. Observen conmigo el capítulo 5, el versículo 4 y 5. Miren, esta es la manera. Dice así, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, ¿qué sucedió con la tierra, hermanos? Tembló. ¿Y los cielos qué hicieron? Destilaron. ¿Y las nubes qué pasó? Gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí, delante de Jehová Dios, ¿de qué dice ahí? De Israel. Miren el versículo 20 del capítulo 5. Salten conmigo. Desde los cielos pelearon ¿quiénes? Las estrellas. Desde sus órbitas pelearon ¿contra quién? Los barrió el torrente de ¿qué? El antiguo torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. ¿Qué es lo que sucedió? A ver, expliquemos un poquito esto. ¿Por qué el arroyo de Sisón? Si eran lechos secos, acá dice el antiguo torrente de Sisón. ¿Qué hizo Dios? Trajo un terremoto, lo hizo temblar. ¿Qué más hizo Dios? Trajo bastante agua. ¿Qué carro errado puede andar en medio del lodo, hermanos? Ven que Débora, miren, hermanos, Débora ya había dicho, levántate, en el capítulo 4. Dios ya lo entregó. Su fe no era una fe muerta, era una fe dinámica. ¿Ven la fe de esta mujer? Ella creyó lo que Dios le dijo, pero confió en que Dios haría su obra más allá del esfuerzo humano. Ella sabía que si Dios no lo hacía, no había militarmente esperanza para contender con este rival. ¿Hasta qué Dios hizo? Dios hizo todo un lodo y claro, los carros se atascaron. Y ahí sucedió lo que hemos visto. Dios quebrantó y anuló sus mejores armas. Qué grande que es Dios. Dios tiene sus maneras para obrar. Pero nosotros deberíamos confiar, y qué gran fe que se resalta en esta mujer que teme a Dios. Y yo creo, hermanos, que Dios está buscando mujeres así. Mujeres que no solo sepan la palabra de Dios, sino que confíen que cuando ellas hagan lo que Dios dice que deben hacer, Dios hará aquello que ya no podemos hacer. Yo hago mi parte, pero confío por la fe, en obediencia a su palabra, que Dios hará lo que humanamente es imposible hacer. Y por eso la gloria la recibe el Señor. Yo hago solamente los pasos que tengo que dar por fe, pero a Dios hará lo imposible. ¿Qué tal un hijo que no quiere vivir para el Señor? Yo hago por la fe lo que debo hacer. ¿Qué tal, no sé, un esposo que no es creyente? Bueno, la Biblia dice que por la conducta de su mujer puede ser ganado, pero si la mujer no respeta, por más que le prediques el Evangelio, es cerrarle el oído, hermano. Miren, si hay algo que uno entiende en estos años, es que nosotros no podemos cambiar a nadie. Esa es la verdad. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar la vida de mis hijos, a no ser que Dios ponga su mano. ¿Entiendes eso? Los hijos son el producto de mi esfuerzo. Si Jehová no edifica la casa. Yo le he dado seguridad a mi familia. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. A veces queremos cambiar nosotros las cosas. Te hago una pregunta. ¿Hay algo que tú hayas cambiado por ti mismo?
Creo que la respuesta es un contundente no, ¿cierto? Es Dios que lo puede hacer. Pero hay pasos que nosotros hacemos y confiamos que Dios hará lo que ya no puedo hacer. En el caso de nuestros hijos, valga la redundancia, la Biblia dice, corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza. La vara y la corrección dan sabiduría, ¿cierto? Y confiamos que en la disciplina Dios va a obrar. Y por cierto, la disciplina trae temor al corazón. Débora hizo solo lo que podía haber hecho, acompañar, comunicó el mensaje. ¿Ustedes ven que Débora pelea acá? Solo hizo lo que tenía que haber hecho. No se desubicó, no tomó lugar inapropiado, hizo lo que Dios le pidió que hiciera, acompañó a este hombre y el resultado es evidente que fue de Dios. No hay otra manera de entender este pasaje. Y en lo último de su cántico, te cuento rápido porque ya la hora nos ganó, Sísara, tú sabes que era cruel, eso lo dice el pasaje. Él va a esconderse en una tienda de una muchacha llamada Jael. Yo creo por eso este es un capítulo femenino, ¿no? Débora, ahora una mujer de Jael. Y Sísara le dijo, escóndeme en tu tienda. Él se esconde, se recuesta, le pide agua. Jael, que es una gran patriota, le dio leche. Sísara se duerme, agarra una estaca de la tienda, le agarra un martillo y con sus manitas le atraviesa las sienes hasta la tierra, dice la Biblia. Murió cruelmente. Y en su poema Débora describe lo que sucedería de la mamá de Sísara. ¿Saben lo que pensaba? Miren conmigo cómo termina el versículo 28 en adelante. La madre de Sísara, del capítulo 5. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella respondía a sí misma. ¿Cuál era la respuesta o lo que ellos pensaban? ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? ¿Y cada uno una doncella o dos? Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. ¿Qué pensaba la mamá? ¿Por qué tarda? Algo ha pasado con este. ¿Y qué alentaban sus siervas? No, recuerda que el botín es grande, tremendo hombre tu hijo. Lo que sucede es que su hijo no va a volver más. ¿Quién lo quebrantó? Dios lo hizo. ¿A quién Dios usó en todo este pasaje? A la mujer que teme a Jehová. Así como Sísara, hermanos y hermanas, nosotros tenemos un gran enemigo. Y por cierto, es cruel. Se llama Satanás. Es el enemigo de nuestra alma. Y tan cierto como dice Pedro, que es como león rugiente alrededor de nosotros, alrededor de nuestros hijos, alrededor de los esposos, alrededor de los familiares, alrededor de nuestra iglesia. Tan cierto Él es tan cruel que se nos manda a ser vigilantes y avisados, ser sobrios y velad, porque Él no es alguien con quien se pueda jugar. A mí me fastidia mucho cuando hacen burlas de Satanás, la verdad te digo, porque es alguien, un oponente poderoso. Es tan cruel que disfruta ver cristianos derrotados, disfruta ver cristianos en pecado, disfruta porque es cruel, Él es así. Y por cierto, Él odia a todos los que aman a Dios. Él no es un amigo, lo tengo que dejar claro. Y en tiempos como hoy también, se necesitan mujeres como Débora. Cuando el mundo hacía cada uno lo que bien le parecía en estos tiempos, Débora se levantó. Cuando había un hombre tímido que no quería ocupar el lugar que Dios hizo, Débora se levantó. Cuando no había palabra de Dios, más bien escaseaba en estos tiempos, Débora se levantó. Dios levantó a esta mujer, porque era una mujer que temía a Dios. Pero hermanas, sé que va a haber un malestar por lo que te voy a decir. ¿Saben por qué? Hebreos capítulo 11. Este es el salón de la fama. No es cualquier salón. Aquí están los grandes hombres de Dios, o mejor dicho, los hombres que hicieron grandes cosas porque Dios se manifestó en ellos. Hebreos capítulo 11, versículo 32. El autor de Hebreos, observen lo que dice acá. Hermanos, no se fastidien, por favor, es lo que dice la Biblia, ¿ya? Dice así, ¿y qué más digo?
Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Quién aparece en escena ahora? ¿Quién aparece, hermanas? ¿Y dónde está Débora? Se la llevó fácil Barak. ¿Por qué razón Dios no incluiría a esta gran mujer en el Salón de la Fama? Pero aquí incluyen a Barak todavía, dicen, ¿no? Che, hermano, estábamos chévere, ¿eh? Estaba bien, Barak. Yo no sé la razón. No creo que sea una que esté discriminando a Débora. Bueno, yo no sé, pero en la obra de Dios, Dios manda a ser protagonista, en el buen sentido hablando, a los varones, a ocupar el lugar que deben ocupar. Pero por alguna razón no aparece acá. Y más bien aparece el otro, el que era cobarde, tímido. O sea, nadie sabe para quién trabaja, ¿ya? Para que entiendas. Pero Dios hizo aparecer acá a Barak y no a Débora. El día que lleguemos al cielo, hermana, le preguntas al Señor, ¿y por qué no pusiste? Ya bueno, ahí le lo pregunta. ¿Qué es lo que resalta de esta mujer? Su temor a Dios. Este hombre que aparece acá se llama Benjamin Carson, bien conocido en el mundo de la medicina. Es director del Hospital de Neurología en Detroit, ¿no? Este es un hombre bien conocido. Su mamá fue analfabeta, solo estudió hasta 3er grado de primaria. Y a los 8 años él vio que el matrimonio de su padre se rompió. Su padre se dice que trabajaba en una buena fábrica, pero por el alcohol y las drogas, él cuenta en una de sus cartas, mi padre a mi edad de 8 años lo echó a perder todo. ¿Y qué esperanza había para estos 2 hijos de una madre que no sabía leer ni escribir? Sin embargo, el empuje de esta mujer lo empezó a animar. Le dijo, desde ahora ya no van a ver televisión, ahora se van a dedicar a leer libros, ¿no? Y él cuenta que la mamá le pedía un reporte de lo que habían escrito. Ahora van a hacer esto. Y él dice, no, a mí me parecía ridículo todo esto. Cuando él menos se dio cuenta, cuando él menos me di cuenta, dice él, llegué a ocupar el primer lugar en el salón de clase. Él fue el primer cirujano que se paró hacia mesas pegadas desde la cabeza. Y él es el resultado de una mujer que no se dio por vencido. Ahora, esto es una historia real. Este fue un candidato a la presidencia pasada en los Estados Unidos. ¿Cuánto más? Escuchen esto, hermanas. ¿Cuánto más? Porque si Dios es por nosotros, ¿cuánto más? ¿Cuánto más si de nuestro hogar Dios usa las manos de una mujer para levantar hombres y mujeres que serán grandes siervos para Dios? ¿Dónde empieza todo esto? La mujer que teme al Señor. Jesucristo consideró varias mujeres en su tiempo y liberó a varias mujeres, algunos de espíritus endemoniados, otros de dolencia, enfermedades, y estas mujeres le servían con sus bienes. El libro de Marcos habla de eso. Y los que estuvieron a los pies de la cruz fueron mujeres más que hombres, excepto Juan, ¿no? Dios usó una mujer para hacer venir a este mundo, como usó a Débora en sus tiempos para libertar a su pueblo. Dios usó a una mujer llamada María para hacer venir a este mundo físicamente al que sería el libertador de nuestras almas. Se llama Jesús. Y por fe esta mujer también en su Salvador hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Nació Jesucristo, la Biblia dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No fue ficticio el Señor. Él nació. Él pudo haber venido como hombre, pero escogió un vientre materno. La importancia de una mujer. Es cierto que María, así como Débora, temían a Dios, pero ambas tenían algo en común. Tenían al Salvador. Amiga que nos visitas, amigo que nos visitas, ¿saben qué es lo que da importancia en todo este mensaje? La presencia de Cristo. Pero esa presencia está estorbada por nuestros pecados, porque Dios es santo
Y el Dios Altísimo es muy limpio de ojos, dice la Biblia, y no puede habitar con la maldad. Y nuestra vida es concebida en pecado, vivimos en pecado, y si no hay algo que sucede en nuestra vida, vamos a ir a la condenación eterna llamado el infierno. Del que entra no sale más. Pero Dios, que es rico en misericordia, levantó a un poderoso y único Salvador. Y lo hizo venir a través de una mujer. Se llama Jesucristo, y a través de Jesús hoy somos libres por medio de su sacrificio en la cruz. Por su muerte somos hoy redimidos, libertados, limpios del pecado. Y por su resurrección tenemos la esperanza de que muy pronto Él volverá y nuestros ojos, al cerrarlos acá, se abrirán en la gloria eterna. Pero hay una condición: reconocer que somos pecadores, reconocer que nuestra vida no es posible sin Dios. Pero por la fe en esta noche, entregarle tu vida a Cristo, por la fe, para que Él te dé lo que más necesitas. Lo que hace tiempo decidió este hombre y muchos hombres y mujeres acá: ser alguien que abre su vida al Salvador de este mundo. Y ahí la vida cambia, ahí hay significado, ahí comienza el temor a Dios. Y es solo por fe que nuestra alma puede cambiar hoy de ir a la condenación a pasar a su luz admirable. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos, por favor.